La Policía Nacional del Perú, que todos sabemos cómo está, tan venida menos en cuanto a infraestructura. Vamos a las comisarías y ni siquiera papel tienen, ni siquiera tienen una computadora, no tienen para uniformes. Y vamos a pretender nosotros que hagan una investigación, por Dios, o sea, tengamos que vivir una realidad y veamos cómo está nuestra Policía Nacional del Perú. No tienen ni para gasolina los patrulleros, ellos mismos compran sus armamentos. Entonces, sí, tenemos que devolver la facultad, pero con una ley que sea real, donde podamos darle a ellos la delegación correcta. Si no pueden capturar a un prófugo 344 días, ¿vamos a pretender que ellos hagan una investigación? Si no pueden encontrarlo, Dios, yo digo, ¿hasta cuándo va a llegar esa irresponsabilidad por tener un rédito político, decir, hemos dado a la policía la actitud investigadora? Bueno, hemos escuchado a la congresista Norma Yarrow, que no tiene ninguna forma de antipatía por la institución policial, es miembro de la bancada de Renovación Popular, que también tiene muy buenas relaciones con la policía y que ha sido clara sobre el estado calamitoso en que se halla institucionalmente la Policía Nacional, y por eso se oponía a reforzar los poderes a través de la ley que se aprobó finalmente, pese a su intervención, a la policía en detrimento de los de la Fiscalía. Su opinión sobre esta polémica y sobre la ley. Si la ha podido leer, porque se ha aprobado hace una hora y hace un ratito, sí, pero he podido leer la noticia en ese sentido y yo ya tenía un punto de vista al respecto. A mí me pero parece... se ha modificado varias veces finalmente lo que se ha aprobado. Sí, pero la Constitución establece en el artículo 159 que es el Ministerio Público el que conduce de su inicio la investigación. Parece que en este caso la formulación de la ley se ha cuidado mucho de no contradecir eso. De lo que yo he leído la ley, hay maneras y circunloquios, pero que evitan el choque frontal, sabiendo que eso hubiera sido una tormenta rápidamente. El Ministerio Público va a tener que pronunciarse y va a tener que ver si es que realmente esto se permite o no se permite. A mi juicio sí choca contra lo que está establecido en la Constitución. De acuerdo. ¿Qué es lo que está funcionando mal para que se haya discutido tanto de este tema? Bueno, lo que existe en general hace mucho tiempo es una actitud, hay una renuencia muy grande por parte de la Policía Nacional de un sector de la policía. Porque yo he tenido la oportunidad de estar justamente en el Ministerio del Interior también en un momento previo, en el año 2002, 2003 y 2004. En el momento que se discutía justamente el nuevo Código Procesal Penal y donde a raíz de esta nueva disposición del Código Procesal Penal, es que se le quita las atribuciones de que la Policía Nacional determine si una investigación concluye en parte, es decir, en inocencia, o en atestado, es decir, culpabilidad. Entonces, investigaba, calificaba y clasificaba penalmente el tipo de delito. Y de ahí se le enviaba al Ministerio Público. El debate dentro de los policías fue muy interesante, porque un sector de la policía decía que eso se prestaba a grandes actos de corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido que se negociaba el resultado de la investigación. Porque esa decisión se podía tomar con presidencia total de la Fiscalía. Total de la Fiscalía. Aunque ya... Luego la Fiscalía recibía... Pero ¿cómo es que se hacía eso? Usted ha recordado el artículo 154, inciso 4 de la Constitución. Sí. Ya tenía vigencia. ¿Cómo se podía hacer eso entonces? Si usted está cuestionando que esta ley... Porque existía justamente, se estaba entrando en un nuevo Código Procesal Penal para que la Fiscalía asumiera la complejidad y la totalidad de la investigación policial, o sea, de la investigación del delito, ¿no? Entonces, este es un proceso que tomó años, porque esto fue progresivamente aplicándose en todo el país. Ya ha tomado más de 15 años que se aplica en todo el país. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pero estábamos en los orígenes de este debate y yo recuerdo mucho una conversación con el director de la policía de esa época, que era el director general de la policía, no era comandante general, que decía, es que eso es así. La verdad es que es preferible, por dos razones. La primera, porque nos evita el estar hundidos en niveles de corrupción lamentables que existen. Me lo dijo el propio director general de la época. Y lo segundo, me dice que es realmente indispensable que constitucionalmente tengamos independencia de poderes. Es decir, siendo la policía parte del Ejecutivo, que el Ejecutivo que puede, digamos, tener algún tipo de sesgo eventualmente y de intereses, esto sea realmente
se maneje la independencia de poderes a través de la participación del Ministerio Público, que es lo que está reflejado en la Constitución, así es como Sin está duda, establecido. justamente para eso es que se creó el Y creo Ministerio yo Público en el año que- 81, ¿no? Para tener un cuerpo funcional autónomo que dirija la investigación, que se haga responsable de ella, en colaboración con las policías, pero ellos son los responsables, y que Claro. se En esa evite época, que haya además, influencia política. Ellos, en esa época teníamos 3 policías. Sí. Cuando surge el Ministerio Sí, Público, y la Policía de trabajaban Investigación. muy de la mano con la Policía de Investigaciones, que es el sector policial que siempre se opuso a esta adaptación constitucional, que cuando ya hemos terminado prácticamente, ya está todo el país en el nuevo Código Procesal Penal, viene esta norma que nuevamente nos regresa casi a la época del Pero ¿por qué se 2003? dice entonces que se le quiere quitar a la policía la capacidad de investigar, como si antes hubiera tenido esa capacidad plena y con presidencia de la Fiscalía? Ahí hay un debate porque lo que también dice la Constitución con respecto a la policía es que la policía investiga el delito. Pero esa capacidad de investigación no se le resta. Lo que está haciendo el Ministerio Público, el nuevo Código Procesal Penal, es generar que esta investigación sea conducida por el Ministerio Público. Ya no califica ni clasifica el policía. Entrega un informe técnico donde establece los hechos, las circunstancias y obviamente orienta la conclusión técnica de lo que ocurrió. Y es el fiscal quien realmente asume la responsabilidad de establecer si en ese informe técnico se desprende o no se desprende la existencia de un delito. De acuerdo. Usted ha mencionado a la PIP como un cuerpo policial que fue fundido con los otros dos que existían a fines de los hacia años fines 80. de los 80, el 89. ¿Qué hay como cuerpo de inteligencia en la Policía Nacional Unificada de hoy? La Policía Nacional tiene todas las unidades de la policía, de acuerdo además al Reglamento de Organización y Funciones, tienen unidades de inteligencia. O sea, Dirandro tiene unidades de inteligencia, investigación criminal tiene unidades de inteligencia, terrorismo tiene unidades de inteligencia, todas tienen unidades de inteligencia. La inteligencia es transversal, es una función transversal, pero a su vez también existe una dirección de inteligencia policial, que ellos ven aspectos relacionados no solamente a inteligencia en general, sino también a contrainteligencia. Y es decir, que lo que establecen en términos sencillos es si existe algún tipo de evento dentro del cuerpo policial que podría ser captado por la delincuencia, por ejemplo. Entonces, este servicio de contrainteligencia lo maneja también la DIRIN. La DIRIN es la que hace, y esto lo recuerdo también de mi pase por el ministerio, en la primera etapa, en la segunda y en la tercera, era que la DIRIN usualmente entregaba al mando político los reportes especiales sobre el comportamiento de los policías, dependiendo de, digamos, lo que se quisiera hacer, las evaluaciones en las que estaban comprendidos para saber si es que era un policía confiable o no para entregarle a un tipo de misión especial. Ellos tienen y manejan un archivo del policía y saben si es que ha sido o no incluido en algún tipo de investigación. Por más que haya salido inocente, pero se ha estado involucrado en algún tipo de investigación. Eso es parte de lo que hace la inteligencia de la policía, la DIRIN. Y luego a nivel del ministerio tenemos una Dirección General de Inteligencia, que tiene también funciones de inteligencia y de contrainteligencia, ¿no? ¿Hay una buena coordinación entre todos estos cuerpos? No siempre la ha habido, ¿eh? No siempre la ha habido. Porque además hay muchas, también los fondos de la inteligencia son manejados por la Dirección de Inteligencia Nacional. Por la DINI, ¿no? Entonces, que depende de la PCM, ¿no? Que depende de la PCM. Entonces de ahí surge todo, hay una estructura que además hay toda una metodología donde interviene el Ministerio de Economía y la Contraloría General de la República para organizar los gastos y las inversiones que se hacen en inteligencia. Obviamente la inteligencia es un poco complicada y compleja el tema de los gastos porque, bueno, a un informante no se le puede pedir un recibo, ¿no? Es decir, recibo honorario, obviamente. Entonces, esto se controla sobre la base de resultados. A propósito de resultados, ¿ha escuchado usted a la congresista Norma Yarro? Norma Yarro, y más allá de su posición jurídica, es abogada, señora Yarro, y hace referencia a un tema que es motivo de escándalo, efectivamente, que es el señor Cerrón, que no se logra dar con su paradero, se dice, ya sabemos dónde está en el Perú, y no se puede hacer una intercepción de sus comunicaciones digitales. ¿Qué sensación le deja a usted el hecho que el señor Cerrón pueda pasearse tan libremente en el espacio público digital del Perú? Bueno,
a mí me genera muchísimas dudas con respecto a la cobertura del señor Cerrón. Y creo que hay 3 elementos claves que se han conocido a lo largo del tiempo, ¿no? Y el primero es esto que se ha revelado como una posibilidad de este audio, en donde en principio el señor Cerrón ha tenido la cobertura de uno de los coches asignados a la presidencia, el cofre, como era mencionado, para su traslado. Eso es algo que en realidad creo que es una investigación que amerita cierta urgencia. Pidió informaciones, ¿no?, sobre eso la Fiscalía. Exacto, hoy, ¿no? Sí, ¿no? Y eso me parece que es importante seguir esa línea de investigación. Creo que si se comprobara la autenticidad del audio, dejaría muy mal parado al ministro y, por cierto, también a la presidenta, ¿no? Pero dejaría muy mal parado al ministro si se comprueba esa autenticidad. Ya sea por acas o por mangas. Es decir, si es cierto o no es cierto, eso sería el hecho, sería muy complejo, muy complicado. Sea que sea cierto que le está hablando algo que hizo el señor Boluarte, o sea que está inventando. Exacto, porque Siendo uno no ministro, puede tener está un fabulador, ¿no es cierto? Sí. No puede tener un fabulador ahí. Y mucho menos que fabule delante de terceros. Entonces, oficiales de la policía. Sí, o sea, eso ahí está una posición bastante complicada. El segundo elemento es, esto no necesariamente está en el mismo orden, es lo que pasó en Huancayo. Cuando se intervino en una vivienda en Huancayo, cuando se tenía la orden de intervenir, el día antes, el Poder Judicial, y ahí justamente ocurrió todo un dime que te diré entre el ministro del Interior y el presidente del Poder Judicial, no solamente con el ministro público, donde el presidente del Poder Judicial él recriminaba que el juez se había demorado mucho, y en realidad el juez se demoró casi nada, recibe la orden y la da de inmediato en la madrugada. Y sin embargo la policía interviene 14 horas después, cuando ya tenía la orden del juez. Entonces, cuando interviene la policía, en lugar de tener la vivienda totalmente resguardada, van a intervenir la vivienda 14 horas después y encuentran a uno de los que estaba siendo buscados. Entonces, ahí también se produce un tema que también hay que investigar con mayor detalle. Y lo tercero está en otros dichos donde en principio se establece, no recuerdo exactamente quién lo menciona, que ha existido una filtración dentro del grupo de la Presidencia de la República que veían... Un audio habla sobre eso, sí, ¿no? Señor Ricardo Valdés, muchas gracias. Quedan pendientes algunos temas como el pedido que hizo el fiscal Villena para convocar un Consejo Nacional de Seguridad, pero no tenemos tiempo, tenemos que hablar sobre salud pública. Será para la próxima oportunidad que nos venga a visitar. Muchas gracias y muy buenas noches.